Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola Laura, pues yo soy Marta Álvarez y soy autora de la saga Mystical y coautora de Héroes de Cobre. ¡Que empiece el episodio! Bueno, tal cual ha dicho Marta, es autora de, tengo apuntado, 7 libros y una agenda. ¿Cómo se es autora de una agenda? Pues porque queríamos que tuviera, aparte de todo el contenido visual precioso ilustrado por Laia, queríamos que tuviera algo también de historia, y lo que se nos ocurrió es que cada mes tuviera un relato. Entonces, bueno, son cosas muy cortitas, pero bueno, ahí están. Me ha parecido muy curioso porque estaba haciendo ahí la búsqueda y he dicho, uy, lo de la agenda, me parece también como autora, es muy curioso y me parece súper guay. Además tiene que ser una experiencia muy divertida y muy diferente, ¿no? De tener una agenda, se tiene que salir totalmente de lo que estamos acostumbrados de escribir novelas o relatos, o bueno, se dice que son relatitos en realidad. Esa parte sería más o menos igual, ¿no? Sí, pero yo la verdad es que soy muy poco de escribir relatos porque me enrollo mucho cuando escribo, cuando hablo en todas partes, entonces fue como un poco un reto y estaba muy rayada de... He conseguido contar algo, aunque sea solo una anécdotita, porque claro, no daba para más, pero bueno, al final estoy contenta con cómo ha quedado así. Jo, pues qué guay. Ahora me han entrado ganas, aunque sea de hace un par de años la agenda, de tenerla solo para leer esa parte, ¿no? Y aparte de la agenda, tienes 7 libros, entre ellos que eres coautora de Héroes de Cobre, publicado con Nocturna Ediciones. Ese lo he leído, ese me gustó mucho también. Sí, Y luego tienes la saga Mystical y 2 libros independientes de Mystical que son El arte de Mystical y Mysticland, ¿no? sí. Qué guay. Esto cuando me preguntan cuántas novelas he publicado, siempre tengo como la duda porque, o sea, tanto los 4 de Mystical, la tetralogía principal, como Mysticland sí que son novelas al uso, pero Mysticart es más, pues eso, el libro del arte de Mystical, y hicimos como en la agenda pero expandido. O sea, mi parte fue escribir relatos de las chicas, las típicas anécdotas que en una novela normal igual no entraban porque no pegaban con la trama. Entonces, claro, sí que lleva, si lo acabas pensando, lleva su texto, o sea, bastante más que la agenda, pero tampoco lo considero una novela. Entonces siempre tengo la duda de ¿cuánto he publicado? Depende, ¿cuánto tiempo tienes para que te explique? Bueno, pero hay texto tuyo, ¿no? Yo eso ya lo considero que Sí, has sí, publicado y que hay. está ahí. Pues entonces, ya está, yo ya lo considero como tal. Y precisamente de todo esto queríamos hablar hoy, pero antes de meternos en el asunto, en el meollo del tema del podcast, que es escribir novelas bajo encargo, que fue algo así mystical, cuéntanos acerca un poco de la saga Mystical y de Héroes de Cobre. Pues la saga Mystical trata de 5 chicas, o sea, bueno, es una saga de Magical Girls, es decir, de chicas con poderes, y avanzando un poco lo que tú decías, surgió de la voluntad de mi editora, Alena Pons, de que ella era muy fan de las Magical Girls en animes, en cómics y tal, y quería verlo en formato novela, y además escrito, en lugar de comprarlo a algún otro país, pues darle la oportunidad a alguna autora española de escribirlo, y además quería que fuera alguien novel. Entonces, pues trata de estas 5 chicas que van juntas a clase, algunas son amigas, otras no, y una noche durante una excursión sucede algo, una lluvia de estrellas que tiene consecuencias mágicas buenas y malas. Las buenas son que caen unas gemas que les dotan a ellas 5 de ciertos poderes, cada una tiene los suyos, y las consecuencias malas son que además de eso hay ciertos monstruos que empiezan a llegar a la Tierra, y estas 5 chicas tienen que aprender a usar esa magia para protegernos porque son las únicas que pueden hacerlo, porque el resto de la humanidad es normal y corriente y obviamente pues no se puede enfrentar a un monstruo de otro mundo. Qué guay, qué guay. Además es que tiene pinta de lo tipo que hubiera disfrutado mucho de pequeña de esto de decir, ¡guau! Ya sabes, si venimos muy condicionados ya de todos los animes y de todo el mundo ese del Magical Girls, y habría sido algo que me hubiera encantado. Me hubiera encantado igual ahora, o sea, lo tengo súper pendiente de leer. Siempre voy a librería, veo alguno y es como, tengo que llevar a casa. Pero la verdad es que me llama mucho. Y Héroes de Cobre es totalmente diferente. Ese sí que lo he podido leer y me gustó mucho. También cuéntanos un poquito de Héroes de Cobre. Pues Héroes de Cobre, como dices, mientras que Mystical es más middle grade, para un público un poquito más infantil, Héroes de Cobre es completamente juvenil adulto. Es una novela steampunk en un mundo que inventamos entre Iwa Celserón, que es la otra autora, y yo.
y trata de un mundo en el que hay reyes, pero son reyes que se eligen por votación cada 50 años. Entonces es como democrático, pero no mucho. Y lo que sucede es que el rey muere mucho antes de que tocaran las siguientes elecciones, como 20 y tantos años antes, y todo el mundo está un poco como Aitana en el meme este de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque claro, las elecciones están programadas y tú cuando naces ya sabes si te vas a poder presentar cuando llegue la hora o no, te preparas para ello, y ahora está un poco como pollo sin cabeza. Entonces deciden hacer una búsqueda de objetos mágicos por el reino, porque es un universo en el que, aparte de que todo el mundo tiene magia, hay ciertos objetos que tienen dones por sí mismos, digamos, pero suelen ser difíciles de encontrar, porque los que eran fáciles pues ya están encontrados, digamos. Entonces es la excusa que encuentran para que quien se quiera presentar para ser el nuevo rey o reina le demuestre a su pueblo que conoce el reino, que sabe enfrentarse al peligro, que tiene un buen dominio de la magia, y a la vez pues eso es una manera eso de recorrer el reino y conocer su territorio. ¿Qué pasa? Que lo que en principio era algo, pues eso, una búsqueda, se organizan diferentes equipos en función de la gente que se presenta, pues hay gente que no está convencida de que eso es lo que deba pasar y aprovechan como el caos para meter mano, y la trama va por unos derroteros cada vez más turbios que no tienen tanto que ver con lo que parecía al principio que iba a ser la novela. Pero claro, no puedo contar más. Es una novela coral, eso sí que es muy importante decirlo. Tiene hasta 12 narradores y tiene ilustraciones de los personajes de Medusa Dollmaker, que son una pasada. Yo digo que ni olvido ni perdono algunas de las cosas que ocurren a lo largo de la novela, pero Lo bueno. comprendo, lo merecemos. Pero bueno, si me sacan de la lengua, de aquí no nos salimos, así que mejor voy a evitar los spoilers de eso y a pasar a lo que nos interesa de este podcast, que es hablar precisamente de que te encarguen una novela, y además en tu caso que habías dicho que Alena te lo había pedido precisamente porque quería a alguien novel. Tú antes de esto no habías publicado nada, sino que a partir de ahí es cuando te lanzas y publicas, a pesar de que ya se te conocía por los lares de internet, ¿no? Como, eso no lo he dicho, pero bueno, supongo que la gente sabrá que eres Martitara. Bueno, no sé, ¿eh? Tengo el canal de YouTube un poco abandonado, o sea, que vete tú a saber. Bueno, pero ya que estamos, pues se dice, ¿no? Así que cuéntanos cómo surgió esa propuesta. Porque claro, a Elena se le ocurre, uy, vamos a escribir sobre Magical Girls. ¿Cómo te llega a ti esa propuesta? ¿Cómo surge la cosa? Pues por un lado ella ya había contactado con Laia y entonces estaba en busca de... Sabía que lo escribiera quien lo escribiera, quería que lo ilustrara Laia y Laia aceptó. Entonces fue a la busca de diferentes autoras. Sé que contactó con otras dos, cuyo nombre nunca supe, pero sé que estaban ahí. Y conmigo concretamente contactó porque, como dices, yo no había publicado hasta entonces, y ella me conocía porque nos conocimos en la Feria del Libro de Madrid, en una charla que ella dio presentando novedades de la galera, y yo le di mi currículum para hacer pues informes de lectura o lo que ella necesitara, porque yo también me quería meter en el mundo editorial. Y me conocía precisamente de eso, de que me había encargado algún informe, sabía que yo escribía y sabía también, por el tipo de informe que yo le había hecho, el tipo de historia que a mí me gustaba o que yo creía que tenía que publicarse, y sabía que era compatible con el tipo de historia que a ella le gustaba. Entonces, cuando estuvo pensando nombres para posibles personas que escribieran esta saga, se acordó de mí y me hizo la propuesta. Además, siempre lo cuento, que me dijo, ¿te puedo llamar que tengo una propuesta? Yo no tenía ni idea de qué podía ser, evidentemente. Y justo me llamó cuando me estaba metiendo a la ducha. Me dice, ¿te pillo bien? Y yo, cerrando así el grifo súper rápido para que no se oyera. Y yo, sí, no te preocupes, tal. Porque además era el típico número de oficina que luego tú no puedes devolver la llamada. Y digo, es que se lo tengo que coger ya. Y claro, encima me dijo, mira, pues la propuesta era que quiero sacar una saga, tal, ¿te gustaría mandarnos una prueba? Y yo como... yo que siempre había querido publicar, me hice un poco la interesante y le dije que me lo tenía que pensar, y la llamé, como era viernes, pues la llamé el lunes siguiente. Pero en mi defensa debo decir que es porque quería estar segura de que la idea que yo le propusiera era una que me gustaba de verdad, y que incluso si al final no me la cogían, yo me hubiera enamorado tanto de ella que quisiera escribir esos libros igual, porque como digo, no quería, digamos, dejarme llevar y decir una idea que no me entusiasmara y acabar publicando algo
que en plan, imagínate que las otras dos ideas eran aún peores, que me cogieran la mía y acabar publicando algo que había dicho un poco al tuntún. Entonces, los ingredientes que ella me dio, digamos, eran, bueno, que iba a ser ilustrada, me dijo además por quién, yo me metí al perfil de Laia y flipé, que quería que fuera middle grade, que quería que fueran 4 libros con opción a que si la cosa iba bien, pues se pudiera ampliar, y que fuera de Magical Girls, no me dijo nada más. Y a partir de ahí, pues yo utilicé esas 2 semanas de tiempo más o menos que me dio para construir la base del universo, las protagonistas, el conflicto. Me pidió concretamente la idea de lo que iba a ser el universo en general, y luego el argumento del primer libro, así más concreto, y 2 escenas de prueba, una de acción y otra como una de magia, vamos, y otra más cotidiana. Y en 2 semanas pues hice aquello. Jolín, menudo trabajazo. ¿Cuánto La verdad es que fue ocupa un poco, de tamaño? sí. ¿De tamaño? ¿En qué sentido? En palabras, ¿cuánto, para saber más o menos cuánto tendrías después para escribirlo y demás? O sea, ¿Cuánto te dieron... ocupaba las novelas ahora mismo, quieres decir? Sí, para cuando cuando te dijeron, tienes X tiempo para escribir esto. Sí, No, eso era cortito, ¿eh? Vale. O sea, bueno, no te sabría decir cuánto... Lo podría mirar, porque creo que aún tengo aquellos documentos, pero era en plan, pues un par de páginas sobre lo que era el universo, los poderes que tenían, cuál era el conflicto, luego una carilla de, vale, pues el primer libro iría de esto, y luego pues las escenas eran cortitas, o sea, yo creo que serían 1500 palabras cada una o algo así. O sea, que en menos, 2 semanas probablemente. montaste una saga y además Sí. pinitos de los primeros libros, ¿no? Del primer libro. Sí, luego es verdad que cambió bastante, o sea, por ejemplo, los poderes que tenía cada una cambiaron, luego el conflicto y el universo, Alina me ayudó y profundizamos mucho más en ello, pero, o sea, lo que yo le mandé no es 100% lo que luego fue Mystical, pero bueno, puedes verlo, si yo te paso ese documento, tú puedes ver claramente, vale, pues aquí añadieron esto, aquí esto otro, pero tampoco ha cambiado tanto, ha crecido, digamos, más que cambiar. En ese tiempo de planteamiento de 2 semanas, ¿fue muy difícil pensar en ese mundo de Mystical? ¿O a lo mejor te ayudaron un poco y dijeron, pues mira, podrías tirar por aquí? ¿O ya fuiste tú, colgaste y dijiste, bueno, 2 semanas, a ponerse a pensar como una loca? Fue un poco así, sí. Después, una vez que ya sí que me confirmaron que era mi propuesta, sí que trabajé con Alena y hablamos de las leyes de la magia de Sanderson y podemos fijarnos en esto y en que cada poder tenga un coste y un no sé qué, pero lo que fue esa primera propuesta la hice, digamos, solo con esos ingredientes de queremos que sea saga, queremos que sea middle grade, que vaya ilustrado y que sean Magical Girls. Entonces yo, por ejemplo, pensé, esto me lo dijo igual la coautora de Héroes de Cobre, que a ella le gustan mucho también las Magical Girls, me dijo, pues piensa, por ejemplo, en que si va a ir ilustrado, pues que a lo mejor los poderes sean poderes que sea chulo ver ilustrado. Por ejemplo, en las Witch, que era como mi referente, es verdad que el tema de los elementos es súper visual y de hecho lo rescaté porque hay una de las Mystical que controla los elementos, pero los controla todos ella y luego las demás tienen otros poderes distintos, que fue otra dificultad a la que me enfrenté. Me entraron muchísimas ganas de releer las Witch y dije no, porque vas a ver ideas muy chulas y vas a decir no puedes coger esto, y cada vez que se me ocurría una idea me sentaba y decía, ¿se te ha ocurrido esta idea o es tu cerebro recordándote una cosa de las Witch y no te das cuenta de que estás copiando a las Witch? Tiene que ser súper complicado, sobre todo eso si has estado bebiendo de otras Magical Girls en tu caso, ¿no? Que a lo mejor han sido mucha inspiración que dices, espérate, no quiero que esto sea una copia de tal, ¿no? Además es que las Witch es algo que se tiene sobre un pedestal, ¿no? O sea, tiene que ser ahí como... Con razón. con el miedo a decir, espérate, a ver si ahora van a decir, pues se parece mucho esto a esto, ¿no? O que a lo mejor como va un público más middle grade, no tendrían la influencia de las Witch, a lo mejor, ojalá que ya. sí. Entonces ahí no había comparación, pero sí, obviamente si te leía gente de nuestra generación, pues a lo mejor sí que podía caer. Pero bueno, que ha salido muy bien al final. Cuando
Pasas esas 2 semanas y les mandas, tú no les mandas una escaleta como tal del primer libro, ¿no? Eso viene después, supongo. No, era un resumen, como una sinopsis larga, digamos, creo recordar. Entonces, ¿luego te pidieron escaleta para probarla o tuviste totalmente ya más libertad para planificar y para sacarlo adelante? Pues cuando me confirmaron que lo iba a escribir yo fue solo con los documentos que te he comentado, o sea, no necesité extenderme más. Sí que trabajamos el proceso de editing en lugar de yo mandarles la novela terminada y sobre eso corregir, lo que hice con Alena es que yo, o sea, bueno, una vez que hubimos enriquecido el mundo, como te he contado, y ya todo estaba más encajado, yo hice la escaleta completamente por mi cuenta, o sea, no me impusieron, digamos, ningún ingrediente más. Pero el editing se hizo sobre todo sobre la escaleta, o sea, en lugar de esperar a que estuviera escrito, yo le mandé la escaleta y me dijo, vale, pues yo creo que aquí falta un poco de acción o aquí tal cosa, y así por contra, cuando el borrador estuvo terminado, fue mucho más fácil porque los cambios grandes, estructurales, digamos, ya se habían hecho y siempre es más fácil hacerlo sobre escaleta que sobre manuscrito, aunque luego obviamente una vez que lo lees del tirón hay cosas que no ves en la escaleta y que igual también hay que ajustar, pero vamos, para mí es más sencillo así. ¿Tú eres mapa o brújula, entonces? Pues cada vez soy más mapa, la verdad. Tengo mis momentos y también soy defensora de que un método te funcione una vez para una novela no tiene por qué funcionarte para otra y que no te tienes que encasillar en soy mapa, pues es que no me está saliendo, es que no me está saliendo la escaleta, es que no, y hasta que no la tenga, pues mira, igual esa novela en concreto necesita que pases de hacer la escaleta súper detallada a la que estás acostumbrada y que improvises un poco. Igual es un desastre, pero igual te sirve para salir del bloqueo. Pero yo normalmente necesito como mínimo tener mi escaleta por capítulos, no al detalle, en plan yo no soy por ejemplo como Victoria Álvarez que lo tiene tan detallado que puede escribir en desorden, que es algo que me vuela la cabeza, pero sí que necesito eso. En las novelas de Mystical además, que no son demasiado largas, tienen siempre 15 capítulos, pues sí que antes de escribirla entera tengo la escaleta de principio a fin. Con Héroes de Cobre, por ejemplo, con el proyecto Losbias, que es lo que hemos escrito Iwa y yo después, como son novelas más largas, pues no teníamos la escaleta capítulo a capítulo antes de empezar porque nos podíamos morir y nos desmotivábamos, pero por ejemplo, pues si el libro tiene 3 partes, hacíamos la escaleta del primero y sabemos, en la primera parte termina aquí y luego las cosas importantes después serán esta y ya cuando nos acerquemos haremos el desglose por capítulos. Pero sí, yo necesito un poco de estructura, o sea, escribir sin saber nada de tengo los personajes, el conflicto inicial es este y a ver qué pasa, no lo he hecho nunca y soy incapaz. Pero sí te van surgiendo a lo mejor mientras estás escribiendo y dices, uy, pues esto no lo había planteado, pero a lo mejor aquí cuela, Sí. ¿no? O sea, en mis escaletas dejo hueco un poco para eso. En Mystical, por ejemplo, era como, vale, pues sé que aquí necesito acción, pero no se me ocurre nada concreto. Bueno, pues aquí se encontrarán con un aberrante. Y llega el momento de escribir eso y digo, ostras, qué aberrante. Ah, mira, pues puede ser este, y además que durante el enfrentamiento pase esto, y así lo del capítulo que escribí antes de ayer tiene más sentido, y de cara al final se queda súper bien atado para tal. O sea, también me gusta tener esa capacidad, porque sé que hay cosas que no se me ocurren hasta que no estoy como de lleno en la historia. ¿Y cuánto tiempo te dan para escribir? Supongo que tendrías fecha de entrega. Cuando se plantea esto normalmente es que te dicen, bueno, queremos publicarlo para esta fecha, ¿no? Intuyo. Y te dirán, para este día tiene que estar el manuscrito escrito y para empezar a corregirlo, o como sea que lo llevaréis. Pues Mystical se publicaban más o menos 2 novelas al año. Entonces no me daban porque yo firmé además por los primeros 4 libros del tirón, lo cual es una suerte porque sabía que como mínimo ese arco se iba a completar, que con las sagas muchas veces no tienes esa seguridad. Y eso, yo sabía más o menos, no sabía al firmar en 2017 la fecha de publicación exacta de Mystical 4 en 2019, pero si salían 2 al año más o menos te hacías una idea. Entonces, en realidad eran como 6 meses, claro, entre libro y libro. Lo que pasa es que como yo a la par estaba escribiendo en ese momento Héroes de Cobre, después Losbias, pues también dejaba un poco como 1 mes o 2 meses entre que terminaba de escribir uno, también un poco para oxigenarme, digamos, porque si no estar 2 años y medio non-stop escribiendo la misma saga hubiera sido un poco matador. Entonces, en la práctica eran como 4 o 5 meses
para todo el proceso, digamos, desde hacer la escaleta para mí hasta ya las correcciones. ¿Mm? Qué interesante. ¿Y qué fue lo más complicado de escribir esta saga? Mm, yo creo que, o sea, todo el proceso de editing fue súper bien, porque además yo estaba un poco asustada porque, como digo, no lo había hecho nunca y no sabía pues si íbamos a tener la misma visión de la historia, si me van a decir algo que quieran cambiar y que yo no lo quiero cambiar, si me atreveré a decírselo o si me callaré y luego estaré descontenta, tal, pero fue súper bien. Alena y yo, y también Laia y yo, trabajamos súper bien juntas. Entonces, para mí lo más complicado fue todo el tema relacionado conmigo misma y con las expectativas que yo tenía, si iba a ser capaz de escribir algo que yo como lectora hubiera considerado bueno. Con el primero tenía todas las dudas de no tengo ni idea de si esto va a gustar a la gente o no. Con el segundo, afortunadamente el primero había gustado, entonces con el segundo estaba como, Dios mío, ahora las expectativas son más altas porque sé que a la gente le gusta y ahora les voy a decepcionar. Me pasa un poco con todos los libros que escribo, que mientras lo escribo me parece lo peor que he hecho, hasta que escribo el siguiente, que entonces el anterior me parece buenísimo y este de verdad que es mucho peor y voy a decepcionar a todo el mundo con lo bueno y lo chulo que era el anterior. Ahora estoy empezando a aprender a gestionarlo un poquillo, 7, 8 libros después. Pero bueno, tengo mis dudas y para mí lo más complicado es eso, es todo lo que tiene que ver con la parte subjetiva de escribir que no puedes controlar, que, o sea, no puedes hacerte un examen y saber seguro si lo que estás escribiendo es bueno o es malo, y gestionar eso pues al principio era complicado, ahora lo sigue siendo, pero quiero pensar que un poco menos. ¿Y trabajar con Laia para ilustrar los libros? ¿Cómo fue el proceso? Porque ya sabías que iba a ser una novela ilustrada, ya sabías que iba a hacerlo Laia. ¿Se basó a partir de cuando tú ya tenías el manuscrito y dijiste, esta escena la veo muy de ilustración? ¿O ella también iba diciendo, no, pues yo creo que este iba a ser mejor? ¿Cómo fue eso, todo eso? Lo hacíamos un poco entre las tres, entre Laia, Elena y yo. Yo subía una versión simplificada de la escaleta a Drive. Yo soy súper fan de Drive y para trabajar con Igua a 4 manos, de verdad, mano de santo. Entonces eso, subía una versión simplificada con el resumen de cada capítulo y las escenas que yo creía que podían ser chulas para ilustrar, porque en el caso de Mystical tenía una ilustración por capítulo. Y luego cuando ya estaba eso efectivamente escrito y subido, tanto Alena como Laia opinaban en plan, vale, pues estamos de acuerdo que la más chula es esta, o oye, mira, pues a mí me ha llamado la atención esta otra. O sea, era un proceso muy colaborativo, que sé que en otras novelas a lo mejor es más cerrado, que al ilustrador le llega la lista y es como tienes que hacer estas 20 o estas 10 ilustraciones y ya. En nuestro caso, y además yo creo que tenía más sentido, era un trabajo entre las tres, aunque digamos que la plantilla inicial la hacía yo, porque era la primera que tenía la información de cuáles eran las escenas, lógicamente. Luego lo trabajábamos mucho y eso, y nos pasaba los borradores y decíamos, pues yo cambiaría esto, tal, o no, esto me lo había imaginado de esta manera, pero al final yo creo que cuando tienes un ilustrador tienes que confiar también en su criterio, entonces no tiene mucho sentido que yo impusiera, no, pues es que de este capítulo la escena más importante es esta y vas a ilustrarla esta y la vas a ilustrar así. Pues yo no sé ilustrar, o sea, ella evidentemente era la que tenía la última palabra, digamos, como es lógico, yo creo. ¿Y qué fue lo que más te gustó de todo el proceso este de trabajar con Mystical sobre todo? Pues es que no lo sé, es que Mystical es una saga para mí muy especial, aparte de porque es la primera que he publicado, evidentemente, por el público que tiene, porque la ha leído gente de mi edad o gente más mayor, la ha leído su público objetivo, evidentemente, que son más peques y que es una monada, o sea, en una presentación, en el turno de preguntas hubo una niña que levantó la mano y le dijeron, sí, tú tal, ¿cuál es tu pregunta? ¿Os puedo dar un abrazo? Y Ay. se levantó y nos dio un abrazo a las que estábamos, o sea, a mí y a mi amiga Nerea que estaba presentando. En una de las primeras presentaciones de Mystical en Zaragoza se presentaron por sorpresa dos amigas mías, Selpide y Clara Cortés, disfrazadas de Luna y de Hanna por sorpresa, o sea, que ellas viven en Madrid y yo estaba en Zaragoza y de repente las vi entrar por la puerta y las vi entrar disfrazadas de Mystical, que, o sea, es que casi me caigo del banco, además está grabado en vídeo mi reacción.
No sé, pues eso, toda la gente que ha hecho fan art o que ha hecho cosplay, personas que sé que se han conocido en las presentaciones y que años después las veo por redes y se han hecho amigas. No sé, tiene, además siendo que es una saga que va mucho de amistad, eso en concreto me hace especial ilusión. No sé, es que todo ha habido como momentos malos relacionados con lo que te decía antes de inseguridades mías, agobio y tal, pero una vez que eso se pasa, me resulta más fácil, o sea, no lo olvido porque sé que estaba ahí, pero me pesa mucho más toda la parte buena de la reacción de los lectores, de la relación que yo he desarrollado tanto con Alena como con Laia. O sea, todo lo que no depende solo de mí, digamos, el trabajo con otros y el feedback de otros, todo ha sido súper positivo para mí. Jo, pues me alegro mucho. Además, es que se nota que le has puesto todo el cariño a la saga. Yo lo he dicho, siempre voy y digo, jolín, es que me lo quiero llevar a casa. Así que muchas gracias por escribir esas historias, porque seguramente le hayan gustado muchísimo a un montón de niños y niñas que seguramente a lo mejor se han metido en la lectura gracias a ello. Así que, yo creo Me que no haría hay mucha nada más ilusión, bonito. la verdad. Ya, efectivamente. Por eso es lo que más especial, digamos, me resultaría. Jo, pues Marta, muchas gracias por venirte al podcast. Yo ya no tengo más preguntas para hacerte, pero a lo mejor si quieres añadir alguna cosa más que a mí se me ha podido olvidar, siéntete libre. Pues. Bueno, para empezar te quiero dar las gracias por invitarme, que yo soy oyente, no me salía la palabra, oyente asidua de tu podcast y me resulta súper útil, súper interesante toda la gente que has traído, entonces me hace como mucha ilusión estar invitada yo ahora, así que gracias. Ilusión me hace a mí que vengas. Que iba yo en plan de... Yo en plan de, Marta, ¿quieres venirte al podcast? Yo en plan... Pero bueno, muchas gracias de verdad. Me alegro, espero que te lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto aquí hablando un poquito de tus niñas. Y nada, lo último que te voy a pedir antes de que cerremos el podcast es que nos recomiendes el libro juvenil de la semana. Pues para mí me lo traigo ya preparado, porque como digo, ya sabía que esto me lo ibas a preguntar. Es uno de los últimos libros que he leído, El lenguaje de las espinas, de Liz Bardugo. Obviamente yo recomiendo todo el Grisaverso, sobre todo Seis de Cuervos, pero como eso entiendo que es más conocido, El lenguaje de las espinas es una antología de cuentos del Grisaverso. Hay como un par de cada uno de los países. Está Ravka, que es el de Sombra y Hueso, está Ketterdam, que es el de la biología de Seis de Cuervos. Y eso, como digo, es una antología, son cuentos cortitos, que los cuentos me parece que son muy chulos, tienen el tono de los cuentos originales, así como oscurillo, de te lo contamos para que sepas un poco de qué va la vida. Y está muy bien escrito, la edición es preciosa, está impreso a 2 tintas, en rojo y cian, y tiene una ilustración por cada cuento y los bordes también están ilustrados, la ilustración va creciendo conforme pasas las páginas, o sea, me parece una pasada en todos los aspectos. Y eso, que si os gusta Liz Bardugo o si os gustan los cuentos, pues es una novela, bueno, una antología que a lo mejor no es tan conocida, pero que merece mucho, mucho la pena. Bueno, pues ya está, apuntadísimo como libro juvenil de la semana. Marta, muchísimas gracias por venirte al podcast, de verdad. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, que sepas que puedes compartir, darle like, llevar la palabra de Marta a todas partes para conocer cómo es eso de escribir novelas bajo petición, ahora no me acuerdo cómo lo había titulado, y que tienes cursos, talleres, tutoriales, masterclasses y un montón de contenido en literaturajuvenileparaescritores.com, y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.